Nos quedaremos sin atmósfera mucho antes de que nos quedemos sin petróleo. Mario Molina. En 1995 se prohibió en Europa la fabricación de los famosos CFCs, clorofluorocarbonos, los compuestos sintéticos utilizados en numerosas industrias que demostraron ser extremadamente nocivos para la protectora capa de ozono de la estratosfera. Otras muchas sustancias siguen amenazando hoy el clima del planeta, y la prohibición de los CFCs fue solo un granito de arena en el esfuerzo humano por disminuir los niveles de gases y actividades causantes del calentamiento global. De la mano de Mario Molina, Premio Nobel de Química por su investigación sobre la acción de los CFCs en la capa de ozono, Rede repasa las principales amenazas para el futuro del planeta y el papel de la sociedad en la evolución del clima. Hay dos maneras de mirar al mundo y de ver lo que nos pasa hasta por dentro, ¿no? La una es decir, no pasa nada, o sea, realmente la Tierra es un bólido que va a su velocidad y hagamos lo que hagamos, no vamos a dejar rastro. Eso es lo que pensaba, por ejemplo, el gran paleontólogo Stephen Jay Gould de la Universidad de Harvard. Pero otros, como el premio Nobel Mario Molina, piensan exactamente lo contrario, piensan que el agujero de la capa de ozono va a significar la muerte a menos que hagamos lo necesario para ponerle remedio nosotros, porque depende de nosotros el destino de este planeta. Bueno, ¿cuál de los dos, cuál de las dos posturas tiene razón? Se lo dejo que lo decida nuestra audiencia por sí misma. Mario, vamos a ver, yo cuando era pequeñito me decían que el planeta era como una especie de caja de zapatos y que encima tenía una tapadera, una tapa tan delgada como las tapas de las cajas de zapatos, ¿no? Y que eso era la capa de ozono que nos protegía de la radiación. Y siempre me quedé con la idea de que era muy frágil, de que era... ¿Qué hay de verdad? O sea, tú en el año 74 das la voz de alarma diciendo cuidado, preocuparos de eso porque vuestra vida futura depende de lo que le pasa a esta cosita tan delgada como una tapa en una caja de zapatos. Muy cierto, pues la atmósfera es muy delgada, como la cáscara de una manzana. Increíble. Pero una parte de la atmósfera, en la estratosfera, o sea, entre 10 y 15 kilómetros por arriba de la superficie, se concentra lo que llamamos la capa de ozono, que es donde existe este compuesto, un compuesto natural, que tiene la propiedad de absorber radiación ultravioleta del Sol. O sea, el Sol emite sobre todo radiación visible, pero también ultravioleta de onda corta, que es capaz de romper moléculas. Fíjate. Y lo que hace es afectar pues muchas moléculas muy importantes para la vida. Entonces, a la gente le puede ocasionar cáncer en la piel o cataratas. Esta radiación. Esa radiación, la que protege parcialmente la capa de ozono, pero protege totalmente el mismo tipo de radiación, pero de onda más corta, que es así, destruye prácticamente todas las moléculas. Por eso es una capa pues esencial para la evolución de la vida como la conocemos. Miramos al cielo. Nubes sobre fondo azul. Así es como percibimos la atmósfera que rodea al planeta desde aquí, desde la Tierra. Y azul es también cómo lo vemos desde el espacio. Este color se debe a la atmósfera, esa capa gaseosa que envuelve a la Tierra, cuya densidad y composición varía a distintas alturas. En los 11 kilómetros iniciales se acumulan la mayoría de los gases que la componen, es decir, un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno, más un 4% de otros gases entre los que destacan por su importancia el CO2, el metano, el hidrógeno y el ozono. Este último elemento, el ozono, pertenece a la misma familia que el oxígeno que respiramos, constituido por 2 átomos de oxígeno, mientras que el ozono está formado por 3.
En la atmósfera el ozono se acumula principalmente a los 25 kilómetros de altura y su función es purificar el aire de bacterias, virus, etc. y protegernos contra la radiación ultravioleta del Sol, de ahí la importancia de la capa de ozono. Así, la atmósfera que conocemos es el resultado de la vida que surgió en la Tierra y al mismo tiempo es su escudo protector. Oye, y los científicos nos habéis hablado continuamente de una cosa que llamáis CFC, los clorofluorocarbonos, que son los que de verdad decís, aunque luego me lo decís de otra manera, destruyen esta capa de ozono o la dañan. ¿Por qué? Bueno, esto fue lo que descubrimos con mi colega Sherry Rowland en los años 70, y es que nos preguntamos qué les iba a pasar a ciertos compuestos industriales que no existen de manera natural. Son estos CFCs o clorofluorocarbonos, se llamaban compuestos milagrosos en su época, se inventaron para reemplazar compuestos tóxicos como el dióxido de azufre, el amoníaco, que se usaban en refrigeradores. Y pues causaron muchos problemas. Porque esos nuevos los podías aspirar. La propiedad importante de estos compuestos es que se convierten de líquidos a vapores muy fácilmente, y es lo que necesitan un refrigerante. Bueno, pues estos se estaban acumulando en la atmósfera y nos preguntamos qué podría pasar. ¿Qué pasa? Porque los podemos respirar, no pasa nada. Y pues lo que inferimos es que el problema es que son tan estables que pueden llegar a la estratosfera, donde se encuentra esta capa de ozono, y los compuestos directamente no la afectan, pero se descomponen precisamente por esta radiación ultravioleta, y los productos de descomposición, sobre todo los átomos de cloro, átomos de sí destruyen a la capa de ozono. Y es un proceso catalítico, o sea que cantidades pequeñas destruyen a grandes cantidades de ozono. Y cuando pues, nos dimos cuenta de esto, era una hipótesis, una predicción de lo que podía pasar. E iniciasteis esta especie de torrente de ideas a nivel planetario para que dejáramos de utilizar algunas de estas sustancias, ¿no? Pero el primer paso fue comprobar la hipótesis. Eso. O sea, ya con la comunidad científica se hicieron experimentos, y además la predicción que habíamos hecho no era muy precisa de dónde iba a ser el mayor efecto, pero la predicción pues efectivamente se materializó, y es que en una parte de la atmósfera desapareció casi en su totalidad el ozono en las alturas donde es más abundante, y es lo que llamamos el agujero en la capa de ozono, que ocurre nada más sobre la Antártida. Afortunadamente. Afortunadamente es donde la atmósfera es más fría, pero después se pudieron hacer experimentos muy definitivos que comprobaron pues con certidumbre que efectivamente eran estos CFCs o sus productos de descomposición los que ocasionaron este agujero que no existía antes. El agujero se generó en los años 80 y nosotros hicimos la predicción en los años 70. Ahora vamos a ver, ¿sigue habiendo o no sigue habiendo un agujero? Sí, decir, ¿sigue dañada? Sigue dañada, y este agujero se genera en la primavera, en el hemisferio sur, pero lo que esperamos es que desaparezca en las próximas décadas. ¿Por qué sigue habiendo? Porque estos CFCs que se emitieron, sobre todo en el siglo pasado, pues permanecen en la atmósfera pues un siglo o más. Entonces estamos viendo el daño ocasionado por lo que ya se emitió, pero ya podemos medir con mucha certeza que ya empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque el acuerdo internacional, el llamado Protocolo de Montreal... ¿Ha servido de algo? No, sí, porque ya no se producen industrialmente, o sea que sí ha tenido mucho éxito ese protocolo. ¿Qué pasaría si la capa de ozono desapareciera, no solo en la Antártida, sino... Tendría un efecto gigantesco. En la vida, en los sistemas psicológicos y también en el clima, porque es parte pues de la manera como funciona la atmósfera, de cómo se calienta la estratosfera. Existe por la capa de ozono, porque ahí aumenta la temperatura con la altura. O sea que es una parte muy importante del sistema natural de la atmósfera.
Sí, esto exactamente es lo que ocurriría si el agujero de la capa de ozono que se encuentra sobre los polos y varía estacionalmente se hiciera más grande. Literalmente nos achicharraríamos. Nuestro hermoso bronceado se convertiría en una quemadura de tercer grado. A nivel planetario, la disminución de la capa de ozono haría que aumentaran las afecciones de la piel, como el cáncer, el sarampión, el herpes, la lepra, la malaria, la varicela. Y lo mismo ocurriría con los casos de cataratas y ceguera, porque los rayos ultravioletas dañarían nuestros ojos. Algo similar les ocurriría a los animales, y en el caso de las plantas, estas tendrían problemas para absorber la luz solar, escaseando los alimentos que extraemos de ellas. El clima en su conjunto cambiaría. Al ascender la temperatura, los glaciales se derretirían, aumentando el nivel del mar, lo que haría desaparecer costas e incluso algunas islas. También sufriríamos más huracanes, tifones y olas de frío en áreas donde estos fenómenos no son comunes. En lo que respecta al agujero de la capa de ozono, podemos estar tranquilos porque lentamente está disminuyendo y volviendo a la normalidad. Sin embargo, el riesgo de un cambio climático y sus consecuencias sigue presente y cada día es un problema más cercano. Es curioso porque es realmente una de las pocas ocasiones en las que la voz de alarma de la comunidad científica alerta sobre un problema como este y se consigue un resultado. Decís vosotros, ¿no? Exacto. No ha sido aleatorio, ha sido realmente el resultado de una Sí. serie de acciones tomadas por los distintos gobiernos. Sí, Sí. Por eso es un precedente importante, porque no solamente es pues decir que va a haber una crisis y que nos va a pasar cosas a todos, no, sino diseñar la solución. Es algo que podemos resolver y que pudimos convencer, ya no esto es parte de la ciencia, sino pues de la diplomacia internacional, pudimos convencer pues prácticamente a todos los países del planeta que se pusieran de acuerdo y se resolvió el problema. De manera que es un caso asombroso en donde la política de prevención, que yo siempre digo y mantengo, oye, se está produciendo un colapso en el servicio de prestaciones de todo tipo, educativas, y eso no se puede solventar si no es con unas políticas de prevención muy acusadas. Este sería un caso del éxito, ¿no? Y de la necesidad de este tipo de políticas. O sea que de momento, por lo menos, podemos estar algo más tranquilos con la capa de ozono, ¿no? Las cosas han mejorado y los científicos están, bueno, menos preocupados. Pero en cambio hay otro tema que es el del calentamiento global de que tanto hemos oído hablar, ¿no? Este famoso CO2 natural, que lo fascinante es que lo necesitamos para sobrevivir. Y Mario, me encantaría que nos explicaras por qué primero nos es absolutamente indispensable para sobrevivir este CO2 y luego por qué creemos que ahora hay demasiado, ¿no? Pues el planeta tiene lo que llamamos el efecto invernadero natural, y es que este CO2, dióxido de carbono, junto con el vapor de agua, absorben parte de la emisión infrarroja que emite la superficie, pero en esta delgada capa que tenemos, la atmósfera, tiene como consecuencia que funcione como una manta. Entonces cambia la temperatura de la superficie del planeta por este CO2 y vapor cambia? de agua alrededor de 30 grados Fíjate. Celsius, que es muchísimo. O sea que tendríamos una temperatura De menos 15, si no es el hubiera- promedio. Si exacto. no hubiera efecto invernadero. Si no hubiera efecto invernadero. Así es que el efecto invernadero natural es importantísimo. Y sorprendentemente son estos gases traza, o sea, no es el oxígeno y el nitrógeno lo que modifican esta temperatura, sino estos compuestos. El dióxido de carbono está presente pues en 300 partes por millón. El vapor de agua varía mucho, puede llegar hasta el 1%, algo, pero son componentes menores. Pero sabemos que son indispensables pues para tener el clima
con el que pudo evolucionar la vida. Pero claro, por eso nos preocupa ahora que esté aumentando este dióxido de carbono pues al 30%, que ya tenemos más con claridad de lo que ha habido en el último medio millón de años, porque sabemos cuánto había hace medio millón de años por el análisis de burbujas de aire atrapadas en los conos de hielo, que podemos ver en qué época se formaron, en la Antártida o en Groenlandia. Y va y le decís a la gente, después de pensarlo mucho, tened cuidado, esto va a subir la temperatura en la Tierra 2 grados. Bueno, lo que decimos es lo siguiente, lo que sabemos que ya sucedió, lo que podemos medir es que ha subido alrededor, es menos de 1 grado, 0.8, pero en promedio. En los polos sube más, en los trópicos menos, pero el promedio es casi 1 grado. Y cuánto más va a subir depende de si responde o no la sociedad. La preocupación es que si continuaran las emisiones históricas, si no nos preocupáramos de este problema y continuara el progreso, sobre todo en los países en desarrollo, pues 3/4 partes de la población del planeta, si funcionaran de la misma manera que lo han hecho históricamente los países desarrollados, podría duplicarse la cantidad de dióxido de carbono, o más. Sí, pero el hecho, si entiendo bien, el hecho es que la temperatura ha subido solo menos de 1 grado. Exactamente. O sea, no parecería que está cerca de llegar a los 2 grados, que realmente plantearía problemas en la agricultura. Sí. Pero la situación es la siguiente: si se mantenieran constantes ya las concentraciones en la atmósfera, por la inercia del sistema, subiría llegaría quizá a 1,5 grados la temperatura, eventualmente, en primer lugar. Pero en segundo lugar, está muy claro que la sociedad no va a dejar de emitir dióxido de carbono inmediatamente, porque los combustibles fósiles constituyen una parte esencial del funcionamiento de la sociedad. Así es que nos vamos a tardar en reducir emisiones. Así es que la temperatura, lo más probable, tomando en cuenta el entendimiento detallado, cuantitativo de cómo funciona esto, lo más probable es que suba más de 2 grados. Y si no hacemos nada, podría subir 3 o 4, lo que sí sería pues muy arriesgado, ¿no? La mayoría de los científicos piensa que la actividad humana está afectando al planeta en que vivimos. Las concentraciones de CO2 y metano en la atmósfera son las más elevadas de los últimos 650.000 años, como mínimo, y un 34% más elevada que las existentes antes de la Revolución Industrial. La temperatura media mundial ha ascendido prácticamente 1 grado centígrado desde 1850. Los últimos años están siendo los más cálidos de los que se tiene registro histórico. Y todo esto es ya una realidad. Es difícil saber qué pasará con exactitud, pero se prevé un posible ascenso de la temperatura de entre 2 y 6,4 grados centígrados en el peor de los casos para finales de este siglo. Por el momento, los casquetes polares ya han disminuido un 10% y los glaciares están desapareciendo también. El nivel del mar aumenta 31 centímetros por siglo y podría llegar a los 88 centímetros para finales del 2100, inundando entonces islas y zonas costeras de baja altitud. En el caso de Europa, el aumento podría ser de un 50% más, lo que haría peligrar a 1.600.000 personas en países como Holanda. Pérdidas de cosechas, peligro en el abastecimiento de agua, etc. El problema es que el CO2 se acumula en la atmósfera y cada generación hereda las emisiones de la anterior. Por eso la inercia es tan grande y no es algo que se pueda parar de manera inmediata. En definitiva, estamos poniendo en peligro a los ecosistemas y a la diversidad natural que los puebla. Nos estamos poniendo en peligro a nosotros y a nuestras futuras generaciones. ¿Y qué puede hacer la gente para que
para que no suba 3 grados. Desgraciadamente, a nivel personal, voluntario, esto no se puede resolver. Lo más importante que puede hacer la sociedad a nivel individual es presionar a sus gobiernos. Pero lo que sí puede hacer la sociedad, sin duda alguna, de acuerdo con pues, el consenso de los expertos, ya no tanto en ciencias ahora, sino en tecnología y en los economistas, cómo funciona la sociedad, sí podemos cambiar, podemos dejar de usar combustibles fósiles o usarlos siempre y cuando se capturen esas emisiones. Claro, eso cuesta y ese es el problema, que va a costar más pues, de lo que hacemos hoy en día, ¿no? Eso nos podría ayudar a introducir en las instituciones y en el pensamiento el hecho de que es absolutamente imprescindible el invertir más en políticas de prevención. Sí. O sea, que en lugar de intentar sanar una cosa que ya es irremediable con prestaciones, fuéramos más conscientes de las posibilidades que tenemos de evitar que se produzcan estas necesidades. Exactamente, porque ¿no? en este caso, de nuevo, no cabe duda, con los estudios económicos que se han hecho, de que es mucho más caro tratar de sanar, o sea, de las consecuencias que son los eventos climáticos extremos, protegerse contra esos cambios, o pues el costo de las inundaciones, por ejemplo, pues ya lo estamos pagando. Todo eso es mucho más caro. La dificultad es convencer a la sociedad de hacer las inversiones necesarias para prevenir esos cambios, por un lado, y por otro lado es una cuestión un poco de escala de tiempo. Eso ya no está pasando y va a pasar en nuestra propia generación, pero va a ser mucho peor para nuestros hijos y nuestros nietos, y esto depende de la importancia que le dé la sociedad pues al bienestar de las futuras generaciones. Es curioso porque nos está pasando lo mismo en el campo educativo, en el campo sanitario. O sea, se están colapsando los sistemas por la demanda tremenda de prestaciones, sin darnos cuenta de que es preciso abordar los temas preventivos con mucho mayor esfuerzo, con mucha mayor... Pero lo que es interesante, brevemente, es que en el tema educativo, pues en general la sociedad sí está muy de acuerdo y consciente, dispuesta. Tenemos que invertir en la educación de los niños, aunque eso no nos va a redituar pues por 20, 30 años, ¿no? Es verdad. Pero lo hacen, se acepta, en cambio con el medio ambiente no está tan claro. El problema, visto de una manera más integral, de que la población del planeta continúa creciendo, tenemos pues ya más de 6.000 millones, pero con toda probabilidad vamos a llegar a 9.000, o sea que va a aumentar otro 50%, y que pues necesitamos recursos naturales, necesitamos agricultura, necesitamos pues poder eliminar todos los desperdicios de nuestras actividades, y si no lo hacemos de una manera inteligente o creativa, pues estamos dañando al medio ambiente, que es la fuente pues de todos estos beneficios que tenemos para tener un nivel de vida favorable, etcétera. Pues necesitamos gozar de un medio ambiente sano, y este es el problema, que tanto desde el punto de vista puramente económico, que nos va a salir mucho más caro pues lidiar con esas consecuencias, como desde el punto de vista ético, de que estamos afectando de manera desproporcionada a la parte de la población que no tiene recursos, con inundaciones o cosas, pues ¿qué les va a pasar? En siglos anteriores podían emigrar, pero ya llenamos al planeta, ya no se puede. Estoy seguro de que nuestros nietos, nuestras nietas, van a ser más cuidadosos de lo que hemos sido nosotros con el planeta. Pero hay algo en lo que vamos a ser idénticos ellos y nosotros, y es que ahora ya estamos todos convencidos de la fragilidad en la que vivimos, en este bólido que va por el universo a velocidades increíbles y cubierto solo por una especie de tapa que nos abriga del mundo adverso que está más allá. Más calentamiento es inevitable, pero el nivel del calentamiento futuro está en nuestras manos. Mario Molina.